Sin embargo, aquí no está en discusión la reducción del periodo del fiscal de 9 a 4 años. Aquí lo que está en discusión es que aunque tú tengas un periodo de 4 años, en una semana puedes agarrar tus cositas e irte para tu casa. Sin embargo, creo que la deficiencia que ha existido en las últimas 3 administraciones de las fiscalías generales es que no han tenido a un fiscal general que esté inmiscuido en el tema penal. Prácticamente, pon tú que quedas tú como fiscal, ¿no? O sea, alinean todos los astros y todo, quedas como fiscal, pero así como quedas como fiscal, a la semana puedes agarrar tus cositas e irte a tu casa. Muchas carpetas de investigación que están por demás. Hay que buscar más también medios alternativos de solución de controversias y no judicializar todo por sacar números. Ahora, el caso Javier Duarte. Se hablaba que si salía ahorita de la cárcel en México, pues lo iban a parar ahorita en Veracruz. Su etapa de salida anticipada, pues le pueda gustar o no a la sociedad, se ha cumplido de manera legal. Luis Ángel Bravo en la cárcel. Jorge Winkler en la cárcel. Todavía no sabemos si Verónica Hernández y Adams puede llegar a terminar o no en la cárcel. Se ha escuchado mucho en los medios de comunicación, pero históricamente el puesto de fiscal en Veracruz no es un puesto muy tranquilo que digamos. Y como dijera Kennedy, si no nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Con Rocío Nale, la gobernadora, ¿cómo te llevas? Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy vamos a tocar un tema, tenemos un invitado en la mesa, José Clemente Zorrilla, un ex juez de control en Veracruz, pero ha sido uno de los nombres que ha sonado en estas corcholatas, digámosle así, un término que está basado en el tema político para gobernadores, presidentes municipales, propios presidentes de la República, diputados, pero ahora con este tema del fiscal, una reforma que se hizo al tema y sobre todo a la figura del fiscal en Veracruz la semana pasada, que lo estuvimos discutiendo con el abogado Tomás Mundo y también con el analista político Ricardo Chua. Estuvimos en esta mesa que ahí se las recomiendo bastante en YouTube, y hoy nos acompaña José Clemente Zorrilla, que estuvimos mencionándolo en las redes sociales hace algunos días, ya ha estado en distintos medios de comunicación para conocer uno de los posibles perfiles, uno de los perfiles que están ahí jugándose en estas barajas para ocupar este cargo del fiscal. Vamos a comentar el tema de la reforma desde las entrañas para entender qué es lo que realmente está pasando en el estado de Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por recibirme. Oye, ya se ha estado movidito ahorita, ¿no? Con los medios de comunicación de una entrevista a otra. Sí, me han hecho el favor de hacerme diversas entrevistas y bueno, he estado ahí promoviendo el proyecto que tengo como aspirante a la fiscalía. Claro, ahora ya no eres juez de control, es lo que me estabas comentando, ¿no? No, al momento de que fue la elección para la elección judicial, yo decidí desistir de dicha elección porque yo ya tenía previsto aspirar para este cargo y por lo mismo desde ese momento decidí enfocarme únicamente en estar en este proyecto. Ahora, ¿qué hizo o qué hiciste? ¿Qué es un juez de control? Porque estoy muy seguro que todas las personas que están metidas en el ramo lo entienden a la perfección, pero muchas otras, yo creo que el 90% de la gente en Veracruz no sabe qué es la función de un juez de control, sobre todo ahorita entendiendo que ya hay reformas al Poder Judicial, que pues lo vimos en los resultados, muy poca gente votó. ¿Y qué era la función en la que te desempeñabas tú? Bueno, realmente yo tenía un nombramiento completo que era juez de control, enjuiciamiento y ejecución. La etapa penal son 3 partes. El control es el control judicial, que es, en resumidas cuentas, y de manera muy, muy fácil de entender, desde que detienen a una persona y pasa al Ministerio Público, el juez que recibe a esa persona, si se judicializa la carpeta, o sea que es que si ya se va a llevar a un juzgado, ese juez es el que recibe, lleva el proceso hasta que llega a su etapa de juicio. Hay diversas etapas previas al juicio y el juicio ya lo ve otro juez, que también yo tenía ese nombramiento, pero pues tenía que alternarse, por supuesto, y ya la etapa de juicio es la que se ve como en las películas americanas, donde salen los testigos y se desahogan, etcétera. Bueno, todo funciona más o menos igual como en las películas americanas. La etapa de control es la etapa previa a cuando ya se va a hacer la parte final, que es la de juicio. Ahora, al comentarme este perfil, entonces entiendes a la perfección lo que implicaría el trabajo de un fiscal, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto. Yo fungí
años considerables como juez de control, enjuiciamiento y ejecución. Y en este sentido, pues estuve en muchos distritos judiciales, conozco muy bien el estado y conozco muy bien todo el trabajo de la fiscalía, desde norte hasta sur, y inclusive a todos los fiscales, yo creo. Ahora, José, prácticamente pues te tocó ver este movimiento de la Procuraduría o del procurador a la figura del fiscal en Veracruz. Te tocó ver a un Luis Ángel Bravo, a un Jorge Winkler, a una Verónica Hernández. ¿Cuál es tu comentario respecto al desempeño del fiscal en Veracruz, sin mencionar nombres, pero notando estos errores y estos aciertos que han pasado de figura en figura, que hay que decirlo, han sido cambios de fiscales de todos los colores, desde un priista, desde un panista, desde un morenista, cuando no tendría que ser así? Sí, yo creo que cada uno tiene sus aciertos como sus errores. Cada administración tiene activos y pasivos. Sin embargo, creo que la deficiencia que ha existido en las últimas 3 administraciones de las fiscalías generales es que no han tenido a un fiscal general que esté inmiscuido en el tema penal, que ese haya sido su labor. Que conozca las audiencias, que sepa llevar audiencias, que pueda entrar a una audiencia sin ningún problema y llevarla, y conozca a los abogados, sepa las partes en las que pueden flaquear las carpetas de investigación, que conozca la práctica en el día a día. O sea, esto es... El que está en la primera línea en la guerra es el que conoce bien cómo funciona. Pero mira, también algo se ha platicado mucho en torno a que esta figura del fiscal pues tiene que ir acorde al gobernador en turno, ¿no? Porque se habla mucho de que en la práctica, pues si no están, si no se llevan bien, digámosle así, si no se lleva bien el fiscal con el gobernador, pues no existe también un buen entendimiento, una buena coordinación en la práctica. Pero si nosotros nos basamos en la teoría y nos basamos en los libros, pues hablamos de esta autonomía y que el llevarnos bien, pues eso pasa a segundo plano. Primero tendría que estar la justicia de por medio en el libro, pero en el aterrizaje vemos que es totalmente distinto. Bueno, yo lo que creo es que la procuración de justicia debe de ir de la mano de las políticas de las políticas públicas de seguridad. Si bien es cierto, la fiscalía debe ser independiente, como hasta la fecha lo es, hasta con la reforma esta que señalan, sigue manteniendo su independencia. Sí debe de ir acorde con las políticas de seguridad del Estado. A final de cuentas, la procuración de justicia también depende del Estado. Pero a ver, José, hablas de que sigue de manera independiente la figura del fiscal, pero con esta nueva reforma que aprobaron la semana pasada, prácticamente pon tú que quedas tú como fiscal, ¿no? O sea, alinean todos los astros y todo, quedas como fiscal, pero así como quedas como fiscal, a la semana puedes agarrar tus cositas e irte a tu casa. Bueno, si ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde suponiendo está la sin conceder que mi labor no cumple con los estándares? Eso es lo positivo de esta reforma, que no tenemos que esperar 9 años con una persona que, aunque su labor pueda ser deficiente, no se haga el cambio. Si se advierte que la labor no se está realizando de la mejor manera, entonces yo creo que es muy sano poder cambiar a esa persona. Claro, y eso es algo que yo creo que muchos, por no decir que la mayoría, estamos de acuerdo en esta reducción de 9 años a 4 años, ¿no? Tal vez como bien pueden ser 4, como bien pueden ser 5, pero yo creo que no está en discusión la reducción del periodo. Yo creo que para todos nosotros se nos hacía muy largo este periodo de 9 años, suponiendo que un fiscal hacía bien o no hacía bien las cosas, pues se iba a quedar 9 años. Claro, vemos en la práctica que esos 9 años nunca existieron, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con Morena. Sin embargo, aquí no está en discusión la reducción del periodo del fiscal de 9 a 4 años. Aquí lo que está en discusión es que aunque tú tengas un periodo de 4 años, en una semana puedes agarrar tus cositas e irte para tu casa. Bueno, pues yo creo que esa decisión la toma la sociedad conforme a los actos y acciones que realice el fiscal en su periodo en turno. Nadie mejor que la sociedad podrá definir el buen trabajo o el mal trabajo de un titular. Y bueno, y de su equipo también, por supuesto. Ahora, ¿por qué mencionas a la sociedad? Sí, aquí estamos hablando en realidad de un poder legislativo y de un poder ejecutivo que está concentrado prácticamente en el oficialismo de nombre Morena. Bueno, pero a final de cuentas, tanto el poder legislativo
como el Poder Ejecutivo son nombrados por la ciudadanía. Por el pueblo, tenemos que cobrar para el pueblo. Por el pueblo, así es. Oye, José, ¿y qué es lo que te impulsa este cargo? Porque yo creo que si nosotros observamos históricamente el periodo de Verónica Hernández, el periodo de Jorge Winkler, el periodo de Luis Ángel Bravo, yo creo que hoy en día existe mucha vulnerabilidad del cargo a comparación de los candados que tenían de manera anterior. Pues mira, para mí ser fiscal general es un sueño que he tenido desde niño, sinceramente. Pero además de cumplir el sueño infantil, conozco las necesidades que tiene la fiscalía, las debilidades y todos sus aciertos. Y sé cómo hacer las cosas y propulsarlas de manera que se pueda generar cambios reales y fehacientes a la sociedad. Tengo un proyecto que creo que de aplicarse generaría cambios muy notorios y muy rápidos en beneficio de la sociedad. ¿Qué es lo que está mal hoy en día en la fiscalía? Bueno, yo creo que de manera principal es la sobrecarga de trabajo en los fiscales, que venimos de la copia de un sistema que se copió un poco de Estados Unidos, un poco de Colombia, un poco de que es el sistema oral acusatorio. Y el problema que ha tenido es que al momento de traerlo a México, se replicaron algunos errores que venían del anterior sistema, que hace, entre otras cosas, que se siga perdiendo mucho tiempo en horas hombre sobre cosas que ya no deberían de existir. Esto es uno de los errores principales, que traemos errores del sistema anterior. Y bueno, por supuesto, yo creo que ya estamos en un momento de hacer un cambio disruptivo hacia la tecnología. Y esto es lo que creo que no se ha hecho. Y de no hacerse, la fiscalía terminará sobrepasada en todos los límites, porque ya hay que dar el siguiente paso. Hay que entrar a la tecnología. Hay que quitarle demasiado trabajo administrativo a los fiscales, a los auxiliares de fiscales, a todos los que están en la fiscalía y dárselo a la inteligencia artificial. Y eso es algo que es muy fácil de hacer. Y además... ¿En México se ha visto ese modelo? Claro, sí. ¿Dónde? Nuevo León lo tiene, Coahuila lo tiene, Guanajuato lo tiene, una parte. O sea, sí existe. No es encontrar el hilo negro. Simplemente es darse cuenta de los modelos que ya son funcionales y activarlos. Y sí se puede. ¿Qué es lo que crees que le falló a Verónica? Bueno, yo creo que todas las administraciones deben de valorarse a pasado. A final de cuentas, no creo que haya terminado. Hasta este momento no ha terminado su periodo. Entonces, yo creo que tiene activos como pasivos. Creo que hay que enfocarse más en delitos de calidad y en investigación de delitos de calidad que en cantidad. Creo que hay muchas carpetas de investigación que están por demás. Hay que buscar más también medios alternativos de solución de controversias y no judicializar todo por sacar números. Ahora, el caso Javier Duarte, se hablaba mucho y se escuchaba que, bueno, a ver, y ya te lo pregunto inclusive desde una opinión como analista, ¿no? Y sobre todo como conocedor de las leyes. Se hablaba que si salía ahorita de la cárcel en México, pues lo iban a parar ahorita en Veracruz, ¿no? Se habla también, inclusive le llegaron a preguntar a Claudia Sheinbaum, a la presidenta en conferencia de prensa, oye, ¿qué onda con Javier Duarte? Y ya lo dijo, ya Ernestina Godoy es la que va a tener que revisar el tema, porque ha sido un tema controversial, pero a morir, y sobre todo en el epicentro como lo viene siendo Veracruz. ¿Tú conoces algo del caso? Bueno, lo que sé es lo que todo el mundo sabemos. Él fue, lo trajeron a México mediante el convenio de extradición, en lo cual solo lo podían juzgar por el delito por el que había venido, ¿no? Cumplió con su pena y de hecho su etapa de salida anticipada, pues le pueda gustar o no a la sociedad, se ha cumplido de manera legal. Bueno, ya dijeron ahorita en las audiciones, en estas que no es comparecencias, ¿cuál es el nombre legal?
¿En las audiencias? En las audiencias, perdón. Que inclusive les habían encontrado teléfonos, alcohol y empezaron a sacarle toda su lista negra, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen en las entrevistas. Sinceramente ya no podría yo dar una opinión más, Claro. más certera porque no conozco la carpeta de investigación. Con Rocío Nale, la gobernadora, ¿cómo te llevas? No la conozco. No la conoces. Ujú. Ahora, al no No tengo el conocerla y al no tener relación con ella, pues definitivamente ella tiene que manejar una terna y mandarle en su momento al Congreso local Ujú. cuando lo aprueben los municipios esta reforma, que lo más seguro es que antes de que se vayan lo van a aprobar. Sin embargo, me dices, no la conozco, pero ella también, ¿cómo puede llegar a manejar tus nombres en esta terna que ya se ha visto en algunos medios de comunicación si no existe esa relación de por medio? Bueno, gracias a este tipo de cosas, por eso estoy aquí contigo, para que conozca mi perfil. Y yo creo que la gobernadora, derivado de la responsabilidad del cargo, pues encontrará el perfil que crea que sea el más idóneo para la titularidad. Ahora, en tu visión, ¿qué significa autonomía para un fiscal? Porque mucho se ha hablado que la autonomía se rompió, se perdió en la fiscalía con esta reforma. Yo, sin conocer mucho de la materia, veo una reforma a la fiscalía que la gobernadora envía su terna al Congreso. Si se quedan callados en 5 días, pues queda aprobado de manera inmediata, pero si la rechazan, regresa al Ejecutivo, la gobernadora vuelve a mandar la terna, si la rechazan, pues dice, pues ¿sabes qué? Si no se pusieron de acuerdo, ahí yo designo a mi fiscal. Pues más que terna, manda a un proyecto, ¿no? A una persona. Si no la admiten, pues enviará a otra persona y ya en todo caso decirá, más o menos es como funcionaba con los ministros de la Suprema Corte, pero en lugar de ser una terna, pues ahora será una persona. Claro. Ahora, Luis Ángel Bravo en la cárcel. Bueno, Jorge, bueno, pero estuvo. Jorge Winkler en la cárcel por poner canciones de Maluma. Todavía no sabemos si Verónica Hernández y Adams puede llegar a terminar o no en la cárcel. Se ha escuchado mucho en los medios de comunicación, pero históricamente el puesto de fiscal en Veracruz no es un puesto muy tranquilo, que digamos. Al momento tú de querer aspirar, pues tienes familia, tienes hijos, tienes esposa. Si estás consciente también de lo que conlleva el ser fiscal respecto a temas legales y sobre todo temas de la seguridad de uno mismo. Sí, claro, es una gran responsabilidad y un gran riesgo, pero alguien tiene que tomarlo. Y como dijera Kennedy, si no nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Perfecto, pues con esta frase terminamos, José. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Buenas tardes. Bye. Pues gracias a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.